Cuando la oscuridad se convierte en un arma, y no solo en la ausencia de luz, el miedo deja de ser una reacción involuntaria y se transforma en una estrategia deliberada. Imagina por un momento que en menos de una hora, los nervios vitales de todo un país son atacados de manera sincronizada. Imagina el sonido de las sirenas, las explosiones a lo lejos, y luego, el silencio absoluto, roto solo por el temblor de las paredes y el rumor de la incertidumbre. Esa es la pregunta que define ahora la vida en Ucrania, tras la noche más larga y devastadora de su historia reciente. El día 24 de octubre marcó un antes y un después. Ucrania, un país acostumbrado a la resiliencia, fue sacudido por una ofensiva masiva, planeada con la precisión de un cirujano y la brutalidad de una tormenta. A diferencia de ataques anteriores, los agresores no buscaron solo dañar las líneas del frente o sembrar el caos entre civiles. Esta vez, el objetivo era el corazón mismo del país: centrales eléctricas, instalaciones militares, rutas de suministro, nodos logísticos y hasta fábricas que parecían estar lejos del conflicto directo. No hubo margen para el error. Cada objetivo estaba cuidadosamente seleccionado, cada golpe calculado para paralizar desde adentro. En cuestión de minutos, regiones enteras, de norte a sur, quedaron sumidas en una oscuridad total. Ciudades y aldeas, antes bulliciosas y llenas de esperanza, se transformaron en siluetas inmóviles bajo cielos sin estrellas. Familias enteras, refugiadas en sótanos, sostenían la respiración esperando alguna señal de que la normalidad podría regresar. Pero la oscuridad trajo consigo algo más que la ausencia de luz. Una sensación profunda de vulnerabilidad y parálisis, una especie de estado de suspensión en el que millones de personas quedaron a merced de lo desconocido. Lo más inquietante fue la irrupción de armas nuevas, más baratas, precisas y difíciles de interceptar. Drones suicidas, pequeños, silenciosos y letales, surcaron los cielos en oleadas, seguidos de bombas planeadoras capaces de esquivar defensas y golpear con increíble exactitud. Tecnología que parecía sacada de novelas de ciencia ficción, pero que ahora demostraba su eficacia en el campo de batalla, desafiando sistemas antiaéreos convencionales y agotando la moral tanto de soldados como de civiles. Cada oleada de ataques parecía diseñada no solo para destruir, sino para agotar la voluntad de resistir. Era una secuencia ininterrumpida. Tras el estruendo, la espera. Tras la espera, el miedo. Y tras el miedo, la resignación. Este nuevo tipo de guerra buscaba algo más profundo que la conquista de territorios. Pretendía quebrar la capacidad de reacción, la fe en la recuperación, la esperanza misma de que la vida podría seguir. Si no comprendemos esta lógica, en la que la infraestructura energética y civil se convierte en el principal campo de batalla, corremos el riesgo de subestimar una amenaza que sobrepasa las fronteras de Ucrania. Está en juego la estabilidad europea, la economía global y la sensación de seguridad en lugares que, hasta hace poco, se creían inmunes al conflicto. Recordemos, por ejemplo, cómo el apagón de Nueva York en el año 1977 sumió a la ciudad en el caos, con saqueos y violencia desatados en menos de 24 horas. Ese fue solo un evento aislado. Aquí, el peligro es sistémico y prolongado. Esta nueva ofensiva no solo redefine el terreno militar, cambia las reglas sobre cómo se libra la guerra y quiénes quedan vulnerables. ¿Cómo sobrevive un país cuando la energía, la comunicación y la rutina desaparecen en un instante? ¿Cómo se sostiene una sociedad cuando cada aspecto de la vida cotidiana está amenazado por la inestabilidad? Antes de la tormenta, la red eléctrica de Ucrania ya estaba al límite. No es exageración decir que el sistema funcionaba en un estado de emergencia permanente. Pero, ¿por qué entonces esta vez el golpe fue tan devastador? Durante meses, la infraestructura energética había resistido como un escudo invisible. Ataques llegaban semana tras semana y ciudades como Kiev, Odessa y Dnipro se acostumbraban al sonido de explosiones y apagones. Sin embargo, la vida seguía adelante, aunque a trompicones. Hospitales, sistemas de agua, transporte público y escuelas subsistían gracias a reparaciones de emergencia,
generadores donados por organizaciones internacionales y una red de voluntarios que parecía no dormir nunca. Los equipos de emergencia, formados por ingenieros, bomberos y hasta estudiantes, trabajaban sin descanso, restaurando la electricidad, reparando estaciones dañadas y manteniendo la apariencia de una normalidad cada vez más frágil. Esa normalidad, sin embargo, era apenas una ilusión. Cada nuevo ataque amenazaba con romper el delicado equilibrio sostenido por pura resiliencia y voluntad colectiva. Las reservas de energía y los repuestos se agotaban con una rapidez alarmante. Semana tras semana, la lista de daños crecía, y aún así, las personas seguían aferradas a la esperanza. Muchos habitantes de Kiev y Odessa vivían entre alarmas diarias, refugios improvisados y cortes de luz programados, como si el peligro fuera parte de la rutina, como si vivir al borde del abismo fuera algo normal. Pero esa rutina ocultaba un desgaste profundo. No solo la infraestructura se debilitaba, sino también la moral colectiva. Ignorar la fragilidad acumulada generaba una falsa sensación de invulnerabilidad, haciendo que se subestimara el impacto posible de un gran ataque. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Londres resistió el Blitz alemán gracias a una mezcla de preparación y espíritu colectivo, pero incluso entonces, la fatiga social y el daño a la infraestructura pusieron a prueba los límites de la sociedad británica. Ucrania, hoy, enfrenta una presión aún más sofisticada y sostenida. La vida bajo ataques previos se mantenía gracias a una resistencia admirable, pero cada golpe aumentaba la presión. La estabilidad era cada vez más precaria y el cansancio se sentía en todos los niveles, incluso cuando la alarma ya formaba parte del día a día. Los niños aprendían a leer a la luz de linternas, los hospitales realizaban cirugías con generadores y las familias almacenaban agua en bañeras por si el suministro se cortaba indefinidamente. La pregunta era inevitable. ¿Cuánto más podría soportar el sistema antes del colapso total? Pero esta vez, el enemigo parecía haber aprendido de cada fallo y cada parche. Las nuevas oleadas de ataques no solo buscaban dañar, sino quebrar la resistencia misma de Ucrania. Ahora, las acciones estaban mejor coordinadas, con inteligencia precisa sobre los puntos débiles, y acompañadas de campañas de desinformación para sembrar el pánico. No se trató solo de uno, ni dos. Fueron olas sucesivas, cada ataque más preciso, y siempre con un giro inesperado. Así transcurre la nueva campaña que sacude a Ucrania. Las alarmas ya no son un sobresalto aislado. Los ataques llegan en ráfagas, cubriendo casi todo el territorio nacional noche tras noche, sin respiro ni tregua. El enemigo busca agotar la capacidad de respuesta, forzando al país a repartir sus escasos recursos en demasiados frentes simultáneos. Este ritmo no es solo más intenso, sino mucho más coordinado. Misiles de bajo costo, drones kamikaze y, sobre todo, las nuevas bombas planificadoras, híbridos que mezclan la potencia destructiva de una bomba con la precisión de un misil, marcan una diferencia clave. Estas armas permiten alcanzar objetivos desde distancias antes impensables y cada vez con mayor exactitud. Por ejemplo, los ataques a centrales hidroeléctricas recuerdan las campañas aéreas sobre la presa de Möhne en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que buscaban paralizar la industria y el transporte mediante la destrucción de infraestructura crítica. Ya no se limitan al frente. En apenas unos días, centrales térmicas, hidroeléctricas, nodos logísticos, fábricas de drones y hasta infraestructuras civiles antes intactas han sido golpeadas. El objetivo no es solo causar daño inmediato, sino buscar un colapso sistémico, dejando a la energía, la logística y la producción sin margen para recuperarse. El ataque se siente tanto en el frente como en la retaguardia, y la población civil se convierte, sin quererlo, en un objetivo estratégico. Por primera vez, aparecen en el campo armas de orígenes inesperados. Sistemas norcoreanos, drones marinos y tecnología híbrida que hace imposible atribuir cada ataque a un solo país o fabricante. Esto amplía el teatro de operaciones, llevando el conflicto lejos del frente, hasta rutas de suministro,
puertos y fábricas esenciales para el esfuerzo bélico y la vida diaria. Recordemos el caso del bloqueo naval británico durante la Gran Guerra, que no solo detuvo la llegada de armas, sino también de alimentos, provocando hambrunas que debilitaron la moral de la población alemana. El impacto es palpable. Regiones enteras sin electricidad, ciudades sumidas en la oscuridad absoluta, y la población refugiada en sótanos, con generadores improvisados, esperando recuperar algún tipo de comunicación o suministro básico. La sensación de vulnerabilidad se incrementa día tras día. Incluso quienes nunca habían sentido el peso de la guerra en carne propia, ahora viven con el miedo latente de un nuevo apagón o un ataque sorpresa. La inteligencia ucraniana reconoce el dilema: dispersar los escasos recursos para proteger muchos puntos críticos, o concentrarlos y arriesgar zonas enteras del país. El peligro es claro. Si los recursos se agotan y la defensa se fragmenta, el resultado será un colapso logístico y social que paralizaría tanto el frente como la retaguardia, afectando a millones de personas. Es una situación que recuerda al asedio de Leningrado, donde la falta de suministros y la presión constante pusieron a prueba la capacidad de resistencia de toda una ciudad. Estas tácticas y tecnologías nuevas reescriben la guerra. Ya no se trata solo de resistir en el frente. La verdadera batalla es por la energía, la movilidad, la producción y, sobre todo, la resiliencia de la sociedad bajo presión constante. Cada corte de luz, cada fábrica destruida, cada línea de comunicación interrumpida es un paso más hacia el agotamiento total. A medida que el invierno se acerca, la presión sobre la infraestructura y la población no hace más que aumentar. Las temperaturas descienden, la demanda de energía se dispara, y los recursos se vuelven aún más escasos. El desafío ahora es sobrevivir a una guerra que no solo se libra con armas, sino también con la amenaza permanente de la oscuridad y el desabastecimiento. En la Segunda Guerra Mundial, el invierno ruso fue un factor decisivo en la derrota de la Alemania nazi. Hoy, el frío puede ser un enemigo tan temible como cualquier ejército. Cuando el enemigo apuesta por tu agotamiento, ¿qué ocurre cuando el límite se desvanece y solo queda resistir? La ofensiva ha superado lo militar. El desgaste se filtra en la vida diaria. Vastas regiones de Ucrania permanecen a oscuras, incomunicadas, mientras incontables familias se refugian bajo tierra. Aferrados a generadores improvisados y a una fe obstinada, esperan el regreso de la electricidad, la señal de teléfono, el agua potable. La vida se reduce a lo esencial, y cada pequeño éxito, un poco de luz, una llamada breve, una comida caliente, se celebra como una victoria. La escasez avanza. Las reservas de energía y bienes básicos se agotan con rapidez alarmante. Cada jornada, la red eléctrica se tambalea al borde del colapso, mientras los alimentos y medicinas se vuelven tesoros por los que muchos compiten. Los analistas advierten que los recursos internos podrían desaparecer antes de que termine el siguiente trimestre, dibujando un futuro inquietante para la población civil. Esta situación recuerda a la crisis energética de los años 70 en Occidente, cuando la escasez de petróleo provocó largas colas en las gasolineras y una sensación de inseguridad colectiva. El bloqueo logístico estrecha aún más el cerco. Rutas y puertos esenciales han sido destruidos o bloqueados, cortando el flujo de suministros. La ventana al mundo se cierra poco a poco. La llamada Odesa podría aislar completamente a Ucrania del Mar Negro. Si sucede, el país quedará sin acceso marítimo, multiplicando los retos de supervivencia nacional. El ejemplo histórico más cercano sería el bloqueo de Berlín en 1948, cuando la ciudad solo pudo sobrevivir gracias a un puente aéreo masivo. Pero el peligro más profundo no se mide en mapas ni en cifras, sino en la presión constante sobre la moral y la economía. La fatiga social se expande, y la guerra ya no se libra solo en el frente. Ahora todo gira en torno a mantener una vida apenas funcional, sostener la cohesión social, defender la economía y alimentar la esperanza. El conflicto se infiltra en la intimidad de los hogares y en el tejido de la sociedad, como una sombra que no se desvanece.
El temor es que el verdadero quiebre no ocurra en el campo de batalla, sino en la rutina diaria de millones. Que la derrota consista en perder la normalidad, la confianza y la dignidad. En conflictos pasados, como el colapso de Yugoslavia, el deterioro del tejido social fue tan devastador como la destrucción física. La resiliencia psicológica se convierte en el recurso más escaso. En este escenario, ¿qué estrategias y aprendizajes quedan para quienes resisten y observan? ¿Qué puede extraer el resto del mundo de la experiencia ucraniana? La respuesta requiere mirar más allá del frente de combate y entender la resiliencia humana. ¿Qué recursos invisibles sostienen a una sociedad cuando todo lo tangible se tambalea? Historias como la de Varsovia durante la ocupación nazi o la de Sarajevo bajo asedio nos enseñan que la solidaridad, la información veraz y la organización comunitaria pueden marcar la diferencia entre el colapso y la supervivencia. No todo se reduce a las armas. ¿Qué pueden enseñarnos quienes resisten, día tras día, frente a la adversidad total? Las iniciativas ciudadanas, como la creación de cocinas colectivas, bancos de baterías y redes de información alternativa, se convierten en líneas de defensa tan importantes como cualquier trinchera o búnker. En Japón, tras el tsunami y la crisis de Fukushima en 2011, la respuesta comunitaria fue clave para evitar un desastre mayor. La reciente ofensiva sobre Ucrania pone en evidencia algo esencial. La preparación para la crisis es tarea de todos. La población, enfrentada a ataques constantes, ha debido improvisar refugios, almacenar alimentos y buscar fuentes alternativas de energía ante apagones y la caída de las comunicaciones. Cuando la electricidad se desvanece y la información se corta, la vida depende de la organización y la resiliencia de la comunidad. Por ejemplo, en el invierno de 1992, los habitantes de Sarajevo sobrevivieron gracias a sistemas clandestinos de energía y agua potable y a la cooperación entre vecinos. Esta es la lección que no podemos ignorar. Ninguna sociedad, ni siquiera en tiempos de paz, debería asumir que está a salvo de una crisis. No basta con contar con tecnología avanzada o infraestructuras robustas. La capacidad civil para resistir cortes energéticos y vacíos informativos se vuelve una línea de defensa tan vital como cualquier muro o trinchera. Los ejercicios de simulacro, la educación en primeros auxilios y el almacenamiento de recursos esenciales son prácticas que pueden salvar vidas. La guerra, además, se transforma. Con el desarrollo de armas más baratas y precisas, como drones kamikaze y bombas planeadoras, el combate se traslada a la retaguardia. Ya no hay un solo frente. Los ataques pueden alcanzar cientos de kilómetros, golpeando infraestructuras críticas y alterando la rutina diaria. Hoy, la batalla también se libra en la logística, la energía y el suministro, donde perder un recurso puede significar un retroceso estratégico inmediato. En la actualidad, expertos militares sugieren diversificar las fuentes de energía, descentralizar la producción eléctrica y crear sistemas de respaldo comunitario. La economía se convierte en otro campo de batalla. Cuando los recursos financieros decaen y la industria se paraliza, la resistencia, tanto militar como civil, se debilita. La gestión de reservas y la capacidad de mantener servicios básicos, como la electricidad, la calefacción o el transporte, pueden decidir el curso del conflicto antes de que termine en el frente. En la historia reciente, Venezuela ha enfrentado cortes de energía que han paralizado servicios públicos, mostrando cómo la infraestructura económica es tan vulnerable como la militar. Tampoco se puede subestimar el peso de la percepción y la información. Los cortes de comunicaciones y la propagación de rumores minan la moral social. En situaciones límite, la confianza en el futuro depende tanto de la realidad tangible como de la narrativa compartida. Proteger la verdad y mantener canales de información fiables se convierte en una prioridad estratégica. En el siglo XXI, la batalla por la información es tan decisiva como cualquier enfrentamiento armado. Finalmente, esta ola de ataques revela la urgencia de repensar la protección de la infraestructura y la seguridad de los civiles. No basta con reforzar el frente.
Hospitales, plantas energéticas, redes de distribución y refugios deben estar listos para soportar embates cuyo objetivo no es solo destruir, sino desestabilizar. Los urbanistas y expertos en gestión de crisis enfatizan la necesidad de crear ciudades resilientes, capaces de operar de forma autónoma durante emergencias prolongadas. Ignorar estas lecciones deja a cualquier sociedad vulnerable. El peligro ya no es exclusivamente militar. Una crisis energética, informativa o económica puede trastornar la vida cotidiana de millones de personas en solo unos días. Por ejemplo, en 1999, una tormenta solar dejó a millones sin electricidad en Quebec durante más de 9 horas, demostrando que la vulnerabilidad es universal. Pero, ¿qué significa esto para el futuro inmediato de Ucrania y para otras sociedades ante amenazas similares? El próximo capítulo revela las estrategias, dilemas y riesgos que se abren tras este nuevo tipo de asedio. Entre ellas, la diversificación de fuentes energéticas, la construcción de redes de ayuda mutua y la inversión en sistemas de comunicación de emergencia. Cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, solo quienes entienden las nuevas reglas tienen posibilidades reales de sobrevivir y reconstruir. Hoy, la guerra moderna exige algo más que valor: anticiparse, adaptarse y comprender la compleja red entre tecnología, logística y vida diaria es fundamental para toda sociedad que enfrente amenazas de esta escala. El combate ya no se limita a soldados ni a trincheras. La batalla crucial ocurre en las sombras de la infraestructura: centrales eléctricas, rutas de suministro, redes de comunicación. Cada ataque puede dejar a ciudades enteras sin luz y sin esperanza, demostrando que los puntos vitales de una nación ya no son solo sus ejércitos, sino la red invisible que sostiene cada día. Es el equivalente moderno a cortar los acueductos de una ciudad sitiada en la antigüedad. La tecnología reescribe el conflicto en tiempo real. Drones suicidas, bombas guiadas y ataques sincronizados de bajo costo han cambiado el tablero. Ya no hace falta un arsenal millonario para infligir daños irreparables. Con recursos limitados, bien empleados, es posible paralizar regiones, dejar metrópolis a oscuras y aislar a millones de toda ayuda. Así, la innovación se transforma en arma estratégica al nivel de cualquier misil. Pensemos en cómo las redes sociales pueden ser usadas para coordinar ayuda humanitaria, o por el contrario, para sembrar el caos. Pero esta nueva guerra no distingue entre lo militar y lo civil. Las consecuencias descienden como una cascada. Hospitales sin energía, familias refugiadas junto a generadores, niños esperando noticias en la penumbra. La línea entre lo táctico y lo cotidiano, entre lo estratégico y lo humano, se borra sin remedio. La guerra total, concepto nacido en el siglo XX, adquiere aquí una nueva dimensión, donde cada ciudadano es, a la vez, víctima y actor. Ignorar este cambio puede costar mucho más que recursos o territorio. Está en juego el bienestar de generaciones enteras. Es una advertencia global. Quienes no aprendan a anticipar y adaptarse quedarán expuestos. Entender este giro es imprescindible para todos, porque la próxima crisis podría estar más cerca de lo que pensamos. Los expertos en seguridad recomiendan que cada familia disponga de un plan de emergencia, al menos para los primeros 7 días sin servicios básicos. En tiempos de incertidumbre absoluta, la resiliencia deja de ser virtud para convertirse en necesidad vital. Solo quienes comprenden la lógica de la nueva guerra, sus herramientas y sus efectos, estarán realmente preparados para sobrevivir, proteger a los suyos y reconstruir lo perdido. Mientras el conflicto sigue reescribiendo las reglas, la única salida es una adaptación constante y una comprensión profunda. Solo así será posible mirar hacia el futuro con algo de esperanza, y quizá, con la determinación de construir un mundo más preparado y solidario ante las sombras del mañana.